recordaba perfectamente el día en que lo conoció. Y lo recordaba porque no pasó nada especial. Simplemente ni siquiera recordaba su nombre. Solo sabía que habían coincidido en un espacio común, por decirlo así. Y en esa convivencia que habían tenido porque iban al mismo centro, cada vez que se veían, pues uno era amable con el otro, pero amable como podía ser cualquiera, simplemente que agradecían cada cosa que hacía el uno por el otro. Eran personas que si veían pues algo en medio lo apartaban, si veían algo que podía servirle al otro se lo daban, y en eso se llevaban como que muy bien, pero muy bien como te puedes llevar pues con cualquiera. No había pasado nada especial. Simplemente se habían conocido así, de una manera que era como si de ella saliera pues eso, los mejores sentimientos para los demás, y de él salían los mejores sentimientos para los demás. No había nada especial en aquello. Había como especial un montón de circunstancias. Una, la que estaba viviendo Hope, que os contaré al final, y otra, la que estaba viviendo él, que también os la contaré al final. Ambos estaban pasando un momento pues duro, pero ambos estaban pasando el momento duro con disciplina y trabajo, y enfocándose en la solución, en nada más. En seguir, si no era por la derecha, por la izquierda, por decirlo así. Seguir avanzando por donde la vida fuera dejando ir, y simplemente pues eso, pensar en voy solucionando. En ese voy solucionando, y como los dos estaban pasando una época dura, bastante dura, pues como estaban pasándola, pues justo en esos momentos igual es cuando se te abre la gran compasión por los demás. Todo lo que veían por el camino que podían hacer por otros lo hacían. Sin embargo, la gente normalmente iba no centrada en solucionar, iba solo viendo el final, y si ves el final no ves que ha pasado el camino. Ellos tenían esa vista, ellos se veían uno al otro. Y así, el día menos esperado, se encontraron hablando como cualquier día normal, pero sus miradas se encontraron. Siempre se encontraban, pero se encontraron de una manera tan especial que todo fue como muy rápido. Pasó de una mirada a un beso en la mejilla, de un beso en la mejilla a un beso en un hombro, de un beso en un hombro a un beso en la mano, pero no eran besos como de cariño, como agradezco haber encontrado una persona como tú, y él estaba pensando lo mismo. Y entonces esos besos empezaron a fluir, pero eran besos simples, sencillos, besos simplemente de gracias por existir, nada más. Ese fue el primer encuentro diferente. Y después, pues ya sabemos cómo van estas cosas. Sonrisas, palabras y sin darle mayor importancia. Hasta que al día siguiente, cuando se volvieron a encontrar, aquello ya pasó a besos de pareja, a besos de me gustaría compartir muchas más cosas contigo. Y así, Hope descubrió que había personas que podían ver más allá de lo que la realidad parecía. Quedaros que os cuento quiénes son. Ella es Hope y él es Introvert. Hope, aquella niña nasty, abuela. Introvert, aquel chico que pintaba, que tenía un don para pintar, y de repente pues bullying, un montón de cosas que le pasan en el cole. Además tenía suerte de tener a Sai, su mejor amiga, pero bueno, un montón de cosas que pasan ahí. Hope es esa chica que quiere también trabajar en arte, así que tiene un pasado un poco común, con el que él no es negativo, es una pista. Después a Hope le pasa algo, a Introvert también le pasa algo, cuando por fin consigue volver a pintar esa mano, pasa algo con esa mano. A Hope también le pasa algo, y después se convierte en una persona que inventa terapias para ayudar a otras personas. Los dos se convierten en... Introvert también conoce a Safer, aquel niño que pues tenía a la madre por intento de suicidio de pequeño, y como Introvert se acaba encontrando en un sitio en el que ya no quiere seguir, pues tienen un espacio común y se convierten en personas que ya no pasan de largo, que ven a los demás, que ayudan. Un abrazo desde Crea Libro.